cruz, pues es la misma suerte que puede correr también el discípulo. Queridos hermanos, estamos viviendo en un mundo donde muchas veces la palabra de Dios no es bien aceptada, bien recibida, pero también nos exige a nosotros cada día comprometernos más con eso, porque aquí hay en juego algo mucho más importante que simplemente lo material. Aquí está en juego nuestra salvación. Tu salvación y la mía está en juego. Y a eso es lo que tenemos que apostarle, a esa salvación. Por eso el Señor nos pide, no tengamos miedo, no tengamos miedo a enfrentarnos al mundo con todas esas circunstancias a veces difíciles que el mundo tiene y esas contrariedades que vamos a encontrar. Por eso qué bueno que podamos nosotros encontrarnos hoy para estudiar un poquito el catecismo de la Iglesia Católica. Pidámosle al Señor que esta palabra, especialmente esa frase, no tengan miedo, la repitamos durante todo este día y también durante todo este tiempo. En estos días en los que estamos viviendo terror, miedo, angustia por una pandemia que está afectando la tranquilidad y la estabilidad del mundo entero, estas palabras llegan precisas. Y fueron las mismas palabras que utilizó el Papa Francisco el día que hizo esa oración universal allí en la plaza de San Pedro frente al crucifijo. No tengamos miedo. Eso es una frase de poder, de fuerza que nos da el Señor. No tengamos miedo. Todos los días cuando te levantes, todos los días cuando vayas a iniciar cualquier jornada laboral, familiar, en fin, siempre digas, no tengo miedo. No tengas miedo absolutamente a nada ni a nadie. El Señor está contigo respaldando, porque Dios nos ama. Y eso lo vamos a encontrar en el estudio precisamente del Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, iluminados con esta palabra de hoy, con este Evangelio de San Mateo, ojalá que esa frase se nos quede, no tengamos miedo. Inclusive, no solamente la dice Jesús, sino también la Santísima Virgen María, en algunas manifestaciones que ha tenido, especialmente allí en México. Esa fue la frase que le dijo al indio Juan Diego: hijito mío, no tengas miedo, que yo soy tu madre. Esas mismas palabras de la Santísima Virgen María y de Jesús son las que deben acompañar constantemente nuestro caminar hacia la salvación. Muy bien, queridos hermanos, qué gusto poder estar con ustedes. Ya algunos me conocen, los que no, mi nombre es el Padre Ángel Miro Granados. Uno me dice el Padre Ángel. Yo soy natural de Norte de Santander, de un municipio que se llama Chinácota. Comencé mi vida vocacional a muy temprana edad. Desde muy niño sentí un llamado especial a la vida sacerdotal, al ministerio sacerdotal. Bueno, es una historia bastante larga, pero muy bonita. Estudié en el seminario menor. A los 14 años ingresé al seminario menor de Pamplona. Luego ingresé al seminario mayor Santo Tomás de Aquino de Pamplona. Hice mis estudios de filosofía. Luego fui a la ciudad de Bogotá. Terminé la licenciatura en filosofía y ciencias religiosas en la Universidad Santo Tomás. Luego ingresé a la Universidad Javeriana a estudiar teología. Soy teólogo de la Universidad Javeriana, magíster en educación, una especialización en lo social y en lo político. También hice un diplomado en la ciudad de Guatemala sobre el acompañamiento espiritual y formación a estudiantes de seminario. Y pues bueno, estuve en varios lugares haciendo misiones dentro y fuera del país. Mi último lugar de misión fue en Brasil. Estuve 6 meses en Brasil haciendo una misión evangelizadora allí. Yo pertenezco a una congregación misionera, se llaman los
padres misioneros de la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que hay una conectividad con este apostolado de la sangre de nuestro Señor. Esta congregación es una sociedad de vida apostólica fundada en el año 1815 por un santo, de pronto no muy conocido aquí en Colombia, pero en Europa es muy conocido, que es San Gaspar del Búfalo, un sacerdote diocesano, quien vivió la persecución de Napoleón allí en toda esa Europa que fue azotada por él. Y San Gaspar también recibió esa devoción a la sangre de Cristo y la fue transformando en una espiritualidad que comunicó a sus sacerdotes y a sus misioneros. Este apostolado, esta espiritualidad se fue extendiendo por el mundo entero, llegando a muchos lugares. El Papa Juan XXIII declaró a San Gaspar como el apóstol de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que la devoción a la sangre de Cristo no es una devoción particular, sino es una devoción universal y que se expresa de muchas maneras. Nosotros que nacemos de esa espiritualidad eucarística, porque es una espiritualidad eucarística, es algo muy valioso y muy importante para nuestra vida espiritual. Entonces, ese soy yo. Ahorita me encuentro trabajando en la diócesis de Buga, en un corregimiento que se llama Presidente, a 10 minutos de Buga, 10 minutos de Tuluá. Estoy de párroco aquí en la parroquia, se llama Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Estos días estábamos de fiesta, mañana tenemos una gran celebración, hoy tenemos una serenata a la Virgen. Bueno, en medio de todas estas prohibiciones y cosas que hay que hacer y cuidados que hay que tener. El obispo Monseñor José Roberto me ha pedido acompañar la devoción y a los hermanos que tienen esta devoción aquí en la diócesis de Buga, especialmente en Tuluá, donde el grupo es un poquito más grande. Entonces, hemos venido acompañándolos, hemos hecho algunos retiros y también pues estuve un tiempo en Bucaramanga, allí realizamos el retiro del segundo Pentecostés, también el de la Rosa de la Perfecta Pureza, también lo hicimos. Bueno, y he conocido algo de la devoción a través de todo lo que esta experiencia que ha tenido Bernabé alrededor de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos a comenzar a entrarnos dentro del mundo del catecismo de la Iglesia Católica, pidiéndole al Señor que todo lo que podamos recibir nos ayude. Vamos a dar un espacio más adelante para algunas preguntas que podamos tener nosotros, ¿no? Vamos a primero como a mirar ese término catecismo, ese término de dónde nace. Catecismo viene del griego catequismo, que significa enseñanza de lo esencial y fundamental sobre la doctrina cristiana, sobre la fe y la moral. El catecismo son una serie de enseñanzas que la Iglesia Católica ha mantenido para lograr enseñarnos a nosotros, que somos los miembros de la Iglesia, cómo vivir la doctrina cristiana, cómo debemos vivir la fe y cómo debemos vivir la moral, ¿sí? Ese es el deseo profundo de la Iglesia. Ese es el deseo profundo de la Iglesia. Ustedes vamos a mirar un poquito la historia. Ustedes saben que el Papa Juan XXIII quiso hacer una reforma a la Iglesia y para eso, cuando se van a hacer esta clase de reformas, la Iglesia llama o convoca a un concilio.
concilio es una reunión de jerarcas de la iglesia donde se tratan temas específicos sobre lo que estoy hablando ahorita, sobre la fe, sobre la moral, sobre la doctrina, ¿sí? Esos temas básicos que hacen parte de la vida cristiana. Entonces se hace una invitación a participar de este concilio. Ya han existido en la historia de la iglesia muchos concilios, ¿no? Concilio de Éfeso, de Jerusalén, el concilio de Nicea, el concilio de Trento, el concilio Vaticano I, muchas clases de concilios donde la iglesia ha querido reunirse, ¿sí? Como un colegio para poder determinar las directrices de la iglesia. Porque la iglesia siempre es eso. Ustedes ven que la iglesia no es autoritaria. La iglesia siempre trata de buscar que haya un conglomerado de personas que estén aportando para ayudar a dirigir a millones y millones de cristianos católicos que hay en el mundo. Entonces la iglesia fue convocada por el Papa Juan XXIII, quien convocó precisamente a este Concilio Vaticano II para hacer una revisión sobre la parte litúrgica, sobre el magisterio de la Iglesia, sobre algunas cosas. Y este Concilio Vaticano II, pues lamentablemente el Papa Juan XXIII no lo pudo concluir. Fue el Papa Pablo VI quien continúa con esta idea de su predecesor y desarrollan este Concilio Vaticano II. Ustedes saben muy bien, hermanos, que cualquier cambio que se haga, cualquier modificación que se haga, siempre va a generar ciertos resquemores, ¿no? Porque es como cuando uno va en una silla bien acomodado y le dicen, oiga, córrase para allá, o póngase en el puesto de atrás, o nos toca hacer un cambio aquí. Esos cambios a veces no gustan, a veces la gente no está de acuerdo, y aunque algunas personas vieron muy positivo el Concilio Vaticano II, otros no. Y eso hay que decirlo así, ¿no? Algunos lo vieron muy bien, otros no. Por eso algunos se quedaron todavía en una tradición antigua y otros dieron el paso a las reformas que se presentaron en el Concilio Vaticano II. En este Concilio Vaticano II es donde más adelante surge esa idea de muchos obispos que le piden ya después del Papa Pablo VI, llega pues Juan Pablo I, pero ustedes saben que no dura mucho tiempo, dicen que 30 días su pontificado. Viene en el año 1979 el Papa, en el año 1978-79, el Papa Juan Pablo II, quien al escuchar estas voces de estos obispos, quien le pide que por favor les ayude a constituir un catecismo universal para recoger todo lo que se venía diciendo en el Concilio Vaticano II, ¿sí? Y aplicarlo ya particularmente a las iglesias locales. Entonces, el Papa Juan Pablo II hace un llamado a teólogos, biblistas, moralistas, catequistas, ¿sí? Para que por favor le ayuden en la elaboración de este catecismo de la Iglesia Católica. Dentro de eso surge un personaje muy conocido por nosotros, que es Ratzinger, después llamado Benedicto XVI, quien es como el líder de este grupo de personas que van a tratar de ir consolidando ese catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, ya en el año 1985, San Juan Pablo II ya crea este grupo de personas que han venido trabajando para constituir este catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, este es el deseo. El deseo es de que podamos nosotros tener como en el catecismo, no sé si ustedes lo tienen, en el catecismo, unas bases donde nosotros, muy bien, unas bases donde nosotros podamos
ir constituyendo cada día e ir fortaleciendo cada día nuestra fe. Pero el catecismo también tiene otras bases fundamentales y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Primero, las sagradas escrituras, ¿sí? Las sagradas escrituras. El catecismo tiene que tener esa base en las sagradas escrituras, ¿no? En la tradición de la iglesia, en el magisterio de la iglesia, tiene que basarse el catecismo porque si no sería como una rueda suelta. Y lo que busca la iglesia católica siempre es que haya una unidad. Por eso nosotros nos llamamos católicos, ¿sí? Porque nosotros estamos unidos. ¿Qué significa católico? Estar unidos, ¿sí? Entonces lo que busca la iglesia es que aún haya una unidad entre lo bíblico, entre lo teológico, entre lo doctrinal, entre el magisterio de la iglesia y algo muy importante, la tradición de los apóstoles. Esa tradición de los apóstoles se llama el depósito de la fe, donde se ha venido recibiendo de los discípulos de Jesús esas enseñanzas y donde la iglesia lo ha venido cuidando con mucho cuidado y con mucho respeto. Entonces, el catecismo de la iglesia no fue constituido como una rueda suelta, sino eso tiene sus bases, vuelvo y lo repito, bíblicas, teológicas, doctrinales, magisterio de la iglesia, la tradición de los apóstoles. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Mira, aquí voy a hacer un paréntesis. Cuando yo he leído los mensajes de Bernabé y de toda esta devoción a la sangre de Cristo, que es una experiencia muy bonita, yo les decía a mis hermanos en Bucaramanga que a veces tenían ciertas dificultades con algunos sacerdotes, que de pronto no les abrían las posibilidades para hacer el Getsemaní o vivir una de estas experiencias de la devoción, del apostolado. Es que yo les decía a ellos, todo tiene que tener un fundamento bíblico, teológico, doctrinal y el magisterio de la iglesia. Entonces lo que hicimos en Bucaramanga, en los retiros, era darle un fundamento bíblico a esos mensajes, darle un fundamento teológico. Y ya con ese cuerpo, nadie le puede negar a usted la posibilidad de llevar a cabo un Getsemaní, incluso las mismas devociones del velo, de recibir la comunión de rodillas, todo eso, si tiene un fundamento bíblico, teológico, basado en la tradición de la iglesia, no tienen por qué negarle a usted la posibilidad de vivir, ¿no? Eso es un paréntesis para que nosotros lo entendamos. Entonces, el catecismo de la iglesia tiene ese cuerpo, por eso se convierte en algo sólido. Y es algo que tenemos nosotros que valorar, queridos hermanos, porque a veces nosotros dentro de la iglesia somos los primeros críticos, los primeros que señalamos ciertos errores, pero la iglesia católica hace un esfuerzo, porque este esfuerzo que hicieron estos hombres convocados por San Juan Pablo II fue un esfuerzo grande de leer, de interpretar, de darle cuerpo a ese catecismo de la Iglesia Católica. Es un esfuerzo que se hace. Por eso nosotros tenemos que estar muy seguros de la fe que profesamos. Esto no lo tiene ninguna otra religión. Y aquí no estoy haciendo un proselitismo, sino estoy defendiendo lo que nosotros como católicos tenemos. Nosotros como católicos tenemos una fuente espiritual, doctrinal muy fuerte, valga la redundancia, muy fuerte. Eso no lo tienen las grandes religiones, digamos grandes religiones, y mucho menos sectas que se han separado, movimientos que se han separado de la iglesia, no tienen, ¿sí? Nosotros sí, gracias a Dios lo tenemos, porque la iglesia ha tratado de ser muy organizada en eso. Listo, entonces, ¿qué contiene este catecismo de la iglesia católica? ¿Qué contiene él? ¿No? La estructura es basado como en 4 frentes. Primero, tiene una teología dogmática, ¿sí? ¿Qué significa dogmática? ¿Qué significa dogma? Lo que se debe creer, ¿sí? Lo que se debe creer. Ustedes saben muy bien que la iglesia declara dogma
lo que no tiene ninguna refutación, lo que se declara como algo verídico, algo de fe, ¿sí? Dentro de esos dogmas de fe, por ejemplo, está el dogma de la Santísima Virgen María, que la Santísima Virgen María es virgen y mantiene su virginidad. Es un dogma de fe. Y frente a eso no se pone uno a discutir que aquí, que allá, que sí. Se puede hacer interpretaciones, pero es un dogma de fe. Y la Iglesia ha tratado de crear esos dogmas de fe para darle seguridad a lo que nosotros y la fe que nosotros profesamos. Entonces, la estructura del catecismo está basado en esa teología dogmática. Segundo, una teología litúrgica. ¿Qué significa la teología litúrgica? ¿Cómo se debe celebrar la fe? ¿Cómo se deben celebrar los sacramentos? Eso lo vamos a encontrar también en el catecismo de la Iglesia Católica. Y otra parte de esa estructura del catecismo es la teología moral. ¿Qué significa la teología moral? ¿Cómo se vive la fe en la realidad del mundo? ¿Cuál debe ser el comportamiento moral de un cristiano católico dentro del mundo? ¿Cómo nos debemos nosotros manejar dentro del mundo? Y en esto, pues, ustedes saben que la Iglesia en esto ha tenido muchas contrariedades porque el mundo quiere decirle al cristiano católico, vamos a aprobar el aborto, vamos a aprobar la eutanasia, vamos a aprobar estas cosas, la familia, vamos a cambiar el concepto del... No, señores, no. La teología moral que tiene la Iglesia es esta, favorecer la vida, ¿sí? Y en eso nosotros tenemos también mucho cuidado porque precisamente para eso es el catecismo de la Iglesia. Si a un sacerdote, con todo respeto, se le da por tener un concepto distinto, es un concepto, más no es lo que la Iglesia está diciendo, ¿sí? Más no es lo que la Iglesia está diciendo. O sea, un sacerdote, un obispo, un teólogo puede tener un concepto, ¿sí? Pero no es lo que aquí está diciendo. Si la teología moral habla sobre eso, hay que respetarlo. Hay que respetarlo, ¿sí? Porque en eso tenemos ciertas contrariedades, ciertas cosas. Ustedes saben también que dentro del apostolado hay algunas personas que dicen que el Papa ha dicho esto, que el Papa Francisco ha dicho aquello, ¿sí? El Papa, por ser el Papa, también tiene que estar basado en el catecismo de la Iglesia Católica. Es así, ¿no? Por eso esto es muy fundamental para nuestra fe, porque yo puedo opinar, yo puedo decir algo, a mí se me ocurrió decir alguna cosa. No, señores, hay una doctrina aquí basada en el catecismo de la Iglesia Católica que como cristianos y católicos tenemos que respetar y tenemos que seguir, ¿no? Por eso se hizo un catecismo, porque si no, entonces cada uno interprete como quiera, cada uno viva como quiera, cada uno celebre los sacramentos como quiera, ¿no? Entonces, para eso es el catecismo que nos va a guiar y a orientar. Y la tercera parte de esa estructura es la teología mística, que es la vida de oración, la vida de oración. Entonces, el catecismo de la Iglesia está estructurado en esas cuatro grandes pilares: teología dogmática, teología litúrgica, teología moral y teología mística. Y eso lo vamos a ver en las cuatro partes que está dividido el catecismo de la Iglesia Católica. Las cuatro partes en las que está dividido. Al principio tiene un prólogo, ya lo vamos a mirar lo que significa el prólogo. Luego viene, aquí tenemos los cuatro grandes partes que se divide el catecismo, que es la profesión de fe, que es todo lo que es la teología dogmática, ¿sí? Es todo lo que se debe creer, ¿sí? Segundo, la celebración del misterio cristiano, ¿sí? Que son los sacramentos, que es toda la parte litúrgica, ¿sí?
toda la parte de sacramentos, cómo se deben celebrar los sacramentos. La tercera parte es la vida en Cristo, que se basa en los 10 mandamientos. Y la cuarta parte es la oración cristiana. Entonces, hay una diferencia en lo que es la estructura y otra en las partes del catecismo. La estructura del catecismo, o sea, todo el cuerpo del catecismo es teología dogmática, teología litúrgica, teología moral, teología mística. Y ya, digámoslo así, como dividido en partes, está esa profesión de la fe, la celebración del misterio cristiano, la vida en Cristo, que son los 10 mandamientos, y la oración cristiana, que se va a basar en la oración del Padre Nuestro. Bueno, entonces, el catecismo también tiene un índice al final que nos va a ayudar a facilitar la consulta. Tiene un índice por temas, ¿no? Entonces ustedes pueden mirar de pronto si ustedes quieren ver un tema, por ejemplo, que tiene que ver sobre, busquemos sobre sacrificio. Entonces, el catecismo tiene aquí un índice donde dice la palabra sacrificio y donde ustedes lo puedan encontrar dentro de toda la estructura del catecismo de la Iglesia Católica. Eso nos va a ayudar mucho cuando tengamos que hacer alguna consulta sobre un tema específico. Bueno, también está dividido por capítulos, también tiene unos párrafos que vienen enumerados y tienen relación con otros temas, así como tiene también la Biblia de Jerusalén. Bueno, entonces, hasta aquí vamos a hacer un pequeño repaso, ¿no? Cortico. Entonces, el catecismo de la Iglesia Católica es una fuente donde nosotros, los cristianos católicos, nos nutrimos para alimentar la fe. Y dentro de la historia del catecismo de la Iglesia, pues nace de San Juan Pablo II, quien hace un llamado a varios teólogos, moralistas, biblistas, catequistas, para que puedan elaborar este catecismo de la Iglesia Católica, cuyo objetivo principal es ayudar en el crecimiento de la fe y también la enseñanza de lo esencial y fundamental de la doctrina cristiana, sobre la fe, sobre la moral. Ese es el objetivo de este catecismo de la Iglesia Católica, basado obviamente en todas esas reformas que se hicieron del Concilio Vaticano II. Ustedes se dieron cuenta que el Concilio Vaticano II hizo unas reformas muy profundas, por ejemplo en la liturgia, ¿no? Hay una constitución que es la Sacrosanctum Concilio, que es una reforma a la liturgia, ¿no? Toda la liturgia, cómo se va transformando y cómo se va eh, particularizando de acuerdo a cada cultura, se va llevando de pronto un poquito más a los jóvenes, a las personas que tienen ciertos niveles culturales, un poquito bajar el tema litúrgico. Entonces ya se pasa de la celebración en latín a la celebración en los diferentes idiomas donde se está desarrollando la liturgia. Entonces, el catecismo de la Iglesia busca es unificar criterios, unificar principios básicos para poder nosotros caminar iluminados bajo el catecismo de la Iglesia Católica. Alguien me decía, padre, o sea que es más importante el catecismo de la Iglesia Católica que la Biblia. No es que el catecismo sea más importante que la Biblia, no. El catecismo se nutre de las Sagradas Escrituras, ¿sí? De las Sagradas Escrituras. O sea, ¿de dónde toma fuente ese catecismo de la Iglesia? De las Sagradas Escrituras, de la tradición de los apóstoles, ¿sí? Del magisterio de la Iglesia,
Alguien me pregunta, ¿qué es el magisterio de la iglesia? El magisterio de la iglesia es como las enseñanzas que ha traído la iglesia desde los discípulos, de la tradición de los discípulos hasta el día de hoy. Ustedes saben que la iglesia es maestra, por eso el magisterio, ¿sí? Significa magíster, que es maestra, quien enseña, quien educa y quien forma a todos y cada uno de nosotros los cristianos católicos. Entonces, ese es como el tema del catecismo de la Iglesia Católica. Nosotros de pronto conocimos el catecismo del padre Astete, ¿cierto? Creo que la mayoría recibimos nuestras primeras catequesis allí cuando estábamos preparándonos para la primera comunión. El catecismo del padre Astete va en contradicción del catecismo de la Iglesia Católica, no. Y lo otro es que también el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, respetó esos catecismos que se hicieron en ciertas conferencias episcopales, en algunos lugares, ¿sí? Eh, son enseñanzas prácticas porque cada uno de nosotros tiene una capacidad mental de recibir las enseñanzas, ¿no? El catecismo que nosotros recibimos en la primera comunión, pues si hablamos aquí de términos como transustanciación y algunos otros términos de pronto teológicos, uno en pequeñito quiere decir, oiga, ¿eso con qué se come? ¿Sí? No entiendo. Entonces, ¿cómo el catecismo, ¿sí? Que es tan grande y uno lo mira y dice, no, yo quiero me voy a aprender, a aprender todo esto, ¿no? Uno dice, no hay una cosa más cortica, una cosa más pequeña, porque yo como que esto como que no me lo voy a poder saborear porque es demasiado grande, ¿no? Entonces lo que se hace es estructurar también el catecismo de la iglesia a las edades de los niños, ¿sí? De cómo se puede llegar a un niño de primera comunión, a un joven de confirmación, a una pareja que se está preparando para el matrimonio, ¿sí? A los seminaristas que están estudiando en cada uno de los seminarios. ¿Sí? Entonces, el catecismo tiene que ser también algo práctico, ¿sí? No es que esto no lo vamos a saber de memoria, ¿no? Es algo práctico que nosotros vamos sacando ciertas enseñanzas que nos van a ayudar en nuestra vida espiritual. Bueno, entonces, el catecismo, ¿sí? El catecismo de la iglesia, si nosotros lo abrimos en la parte del prólogo, en la parte del prólogo, está basado o está alimentado, cuando estábamos hablando ahorita de la parte bíblica, en tres textos bíblicos. Tres textos bíblicos. No sé si ustedes tienen la Biblia ahí, pero entonces vamos a buscar los textos bíblicos. El primer texto bíblico en que se fundamenta el catecismo, ¿sí? Es en Juan capítulo 17, 3. Juan capítulo 17, 3. Y dice así: y la vida eterna consiste en que te reconozcan a ti como único Dios verdadero y a Jesucristo como tu enviado. La vida eterna consiste en que te reconozcan a ti como único Dios verdadero y a Jesucristo como tu enviado. La vida eterna es que el hombre no camine a ciegas, ¿sí? Nosotros vivimos en un mundo de ofertas y demandas, ¿no? Y parece que el mundo viviera o el mundo caminara como si Dios no existiera. Y una de las cosas que nos dice Jesús es, Padre, es que a ti te conozcan, que te conozcan a ti, ¿sí? Que te conozcan a ti. Cuando una persona conoce a Dios y vive a Dios, su vida se transforma totalmente, ¿sí? Hace unos años hubo un filósofo, Carlos Marx,
que hablaba de que la religión era el opio del pueblo. No, la religión no es el opio del pueblo. ¿Qué es el opio del pueblo? El consumismo y el materialismo. ¿Sí? Un ejemplo, vamos vamos a bajar el IVA para que todo el mundo salga y compre. ¿Cuánta cantidad de gente salió a comprar inclusive lo que no necesitaba? Ese es el opio del pueblo, el consumismo, el materialismo, ¿sí? Ese es el opio del pueblo, no la religión. La religión no quita la libertad, la religión no cohíbe a nadie ni obliga a nadie, ¿sí? En cambio, el mundo le está diciendo a usted, compre, 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 llénese de cosas. Ese es un opio, sabiendo qué es el opio. El opio es una droga, ¿sí? Oriental que genera, pues, como toda droga, una adicción, ¿sí? Entonces, es eso, el Señor nos dice a través de esta palabra del Evangelio San Juan, es que conozcan al Padre, ¿sí? Yo quiero que la gente te conozca a ti, ¿sí? Que con la gente te conozca a ti, ¿sí? Decía el Señor. Y la vida eterna consiste en que te reconozcan a ti como único Dios verdadero y a Jesucristo como tu enviado. Es reconocer a Dios. De eso se trata la vida eterna. Y a eso tenemos nosotros que apuntarle. Miren, queridos hermanos, cuando nosotros entramos en esta dimensión doctrinal del catecismo de la Iglesia Católica, no nos vamos a quedar simplemente en un plano superficial. Nosotros tenemos una capacidad que es la capacidad de trascendencia. Cuando nosotros tenemos esa capacidad de trascendencia, no estamos pensando únicamente en el comer, en el dormir, en el de disfrutar el mundo aquí, sino también en que yo me estoy preparando para trascender, me estoy preparando para la vida eterna, ¿sí? Y eso nos da un aliento y eso nos ayuda precisamente a lo que estábamos leyendo al comienzo de esta charla, dejar el miedo, no le tengamos miedo a nada. ¿De qué tenemos que tenerle miedo? Es que me voy a morir. Todos nos vamos a morir, ¿no? Yo cuando estuve en Brasil me dio una anemia terrible que yo pensaba que me iba a morir, pero no, no me tocó todavía, ¿sí? La muerte es una realidad que nos acompaña cada momento, a cada instante, ¿sí? Sea ahora en esta pandemia, sea cuando lleguen los extraterrestres, como todo el mundo está hablando, sea en un temblor, en un terremoto, la muerte es una realidad. No le tengamos miedo, no le tengamos miedo. Lo que sí tengo que tener miedo es cómo yo me estoy preparando para la vida eterna. Si estoy reconociendo a Dios como parte de mi vida, si estoy reconociendo a Jesús sin mi actuar, o sea, yo estoy empezando un proceso de conversión en mi propia vida. Yo cómo me estoy preparando, a eso sí, hay que tenerle miedo. El resto no, el resto no. En estos días terribles en lo que escuchamos es malas noticias, no son malas noticias, es la realidad del mundo, ¿no? Es la realidad, ¿no? Que muertos aquí, que muertos allá, que caos, que seguramente muchos de ustedes en sus propias realidades personales están viviendo circunstancias difíciles de su trabajo, de su vida material, de su vida económica, de su vida familiar, mentalmente pueden estar estresados, angustiados, es natural. Pero como cristianos, como católicos, el Señor hoy nos dice, hermanito, no tenga miedo, no tenga miedo, pongan en mí su confianza y depositen su confianza en mí. Eso los va a ayudar a revitalizarse interiormente. Entonces, es lo que el Señor nos está diciendo en esta palabra, que el mundo te conozca, que el mundo te reconozca. Entonces, es allí donde se fundamenta el catecismo de la Iglesia Católica. El catecismo de la Iglesia Católica, ¿para qué es? No es para que yo me lo ponga aquí debajo del brazo y ande eh, eh, hablando de que el capítulo 1, no. El catecismo de la Iglesia Católica
es una estructura de enseñanzas para nosotros poder alcanzar la vida eterna. Ese es el objetivo. Y ustedes y yo estamos luchando para eso, ¿sí? Yo me hice cura y para servir a mis hermanos a través de la iglesia, pero mi objetivo es salvarme como cura, ¿sí? Como sacerdote. Ese es mi objetivo final, salvarme y tratar de encaminarme por el camino de Jesús y tratar de buscar la santidad. Ese es el objetivo, hacia un objetivo más trascendente, más allá. Eso no lo da a nadie. Ustedes han escuchado al presidente decir que va a dar un bono, que va a quitar el IVA, pero el presidente no ha dicho, hermanos colombianos, les voy a dar la vida eterna. Eso no lo da nadie, solo Dios nos da esa posibilidad de alcanzar la vida eterna. Ni el político más mentiroso nos puede hacer esa promesa, eso no lo creemos nosotros. El único que nos da la posibilidad de la vida eterna, hermanitos, es Dios. Es Dios. Y eso es un regalo, es una de las cosas más maravillosas. El cristianismo tiene ese fundamento. Nosotros no seguimos a un Cristo que murió en la cruz. Sufrimos con Él, lo acompañamos con Él, pero nuestro ser cristiano está en la resurrección. Ese es el valor del cristiano, la resurrección. Y que asumamos con fuerza y con valor el tema de la cruz. No tengamos miedo. Y eso lo vamos a repetir y van a escucharme esta cantaleta hasta que termine esto. No tengan miedo. Tal vez ustedes hoy lo que escuchen eso, no tengan miedo. ¿Cómo amanecieron hoy? Con miedo, seguramente, con inseguridades, con yo no sé qué va a pasar, que un primo, que una prima, que aquí, que sí. Hoy me dijeron que en mi pueblo ya había un caso, entonces todo el mundo está con miedo. Lo primero que hicieron fue cerrar la iglesia, ¿sí? Porque eso es lo que nos pasa. Nos pasa eso. Nos gana el miedo. Y no creemos en esta posibilidad de la vida eterna. Entonces, el Señor nos ofrece eso. El segundo texto en que encontramos fundamentado el catecismo, primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 3 al 4. Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 3 al 4. Es este un proceder hermoso y agradable a los ojos de Dios nuestro Salvador, que quiere que todos se salven y conozcan la verdad. ¿Qué significa esto? Miren, de Dios viene todo lo bueno, todo lo bueno. De Dios no viene nada malo, ¿sí? Es este un proceder hermoso y agradable a los ojos de Dios nuestro Salvador. Dios quiere que todos se salven y conozcan la verdad. Ese es el objetivo, ¿sí? El objetivo de Dios es que todos lo conozcamos y nos salvemos. El objetivo de este catecismo, ¿cuál es? No es el de generar angustia, no es que si yo no me lo aprendo, no. Lo que busca es que ustedes y yo nos salvemos. Ese es el objetivo, ¿sí? Y el objetivo de Dios es ese, que nosotros nos salvemos, porque Dios es bueno. De Dios no puede venir nada malo, es como una lógica. La lógica de Dios siendo bueno, de lo bueno no puede venir nada malo. Un padre desea algo malo para sus hijos, jamás, jamás. Un papá y una mamá siempre van a desear lo mejor para sus hijos, ¿sí? Siempre. Y si nosotros que somos malos, damos cosas buenas, como dice la palabra, ¿qué más nuestro Padre, que es todo bondad? De Dios no viene nada malo. Y el objetivo de Dios es que nosotros nos salvemos, que nosotros nos salvemos. Ese es el objetivo de Dios. ¿Y cómo nos salvamos? Reconociéndolo a Él, aceptándolo a Él, aceptando las enseñanzas de Jesús, como lo decía el evangelista San Mateo en el primer texto que escuchamos.
Entonces es ese, el objetivo de Dios es nuestra salvación. Dios quiere que nosotros nos salvemos. Y todos los instrumentos que busca la iglesia es eso, la salvación. Inclusive, ustedes saben que también la iglesia tiene un derecho canónico, ¿no? El derecho canónico en la iglesia. No sé si aquí en este grupo hay abogados y como abogados saben que el derecho busca equilibrar la justicia, ¿sí? Entonces, también en la iglesia tenemos ese derecho canónico que hizo unas reformas en el año 1983, se le hicieron unas reformas al derecho canónico, pero el mismo derecho canónico busca como principio fundamental la salvación. La salvación, ¿sí? Todo lo que tiene que ver dentro de la doctrina de la iglesia es la salvación. Ustedes, queridos hermanos, y yo les quiero hacer esta pregunta, ustedes están en esta devoción a la sangre de Cristo, no solamente por aprender, no solamente por tomar unos principios litúrgicos del velo, de recibir la comunión de rodillas, o escuchar estos mensajes maravillosos de Dios a través de Bernabé que ha recibido. Ustedes lo que buscan a través de esta devoción es la salvación. Es la salvación. Si ustedes y yo nos salvemos, qué bueno que al final de nuestra existencia nos estemos viendo todos en el cielo. No sé si saldremos con la misma cara o con las gafas, pero cuando ya estemos en la presencia del Señor, que todos nos salvemos. Ese es el objetivo, ¿sí? No pensar simplemente en esta realidad temporal, porque, y es inevitable que no pensemos en esta realidad temporal porque vivimos en este mundo, pero tenemos que tener también una mirada, la trascendencia. Entonces, lo que busca Dios es que nosotros nos salvemos, que ustedes y yo nos salvemos. El tercer texto que encontramos, donde basamos el catecismo de la iglesia, es en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 2.